Bienvenido a la Iglesia Dios Admirable. Si te encuentras en Maracaibo o sus alrededores, puedes visitarnos en nuestra sede en la urbanización Canaima, diagonal a Fuerzas Armadas. Todos los martes nos reunimos a las 5 de la tarde en la iglesia en el servicio de oración. Los jueves te invitamos a conectarte por aquí por Facebook y por YouTube a las 5 de la tarde al estudio bíblico con nuestro amigo Malvin Delgado. Todos los sábados los niños también tienen una cita a través de Facebook y YouTube a las 11 de la mañana en el Club de Sembradores con Ana Yolanda desde Medellín. Aprenderán sobre la palabra de Dios a través de actividades muy divertidas. Los domingos te esperamos en la iglesia en cualquiera de nuestros dos servicios presenciales, el primero a las 9 de la mañana y el segundo a las 11:30 de la mañana. Recuerda que estamos ubicados en la urbanización Canaima, diagonal a Fuerzas Armadas. En la iglesia contamos con estacionamiento seguro y cuidado para los niños. Si no puedes acompañarnos de forma presencial, te invitamos a conectarte a las 4 de la tarde a Facebook y a YouTube al servicio online. Y recuerda, en la iglesia Dios Admirable hay un lugar para ti. Bienvenidos a la Iglesia Dios Admirable en Casa. Qué alegría que te hayas podido conectar. Yo soy Alberlín Paz y los estaré acompañando durante este tiempo de transmisión. Hoy será un día muy especial porque estaremos hablando sobre el servicio en la obra del Señor. Qué tan importante es que dispongas tus dones, tus talentos al servicio de nuestro Dios. Eso lo veremos más adelante. También te invitamos a que puedas compartir esta transmisión a través de tu cuenta en Facebook, YouTube, Instagram, para que otras personas también puedan ser bendecidas con el mensaje de la palabra de Dios. Te invitamos a que no te desconectes de esta transmisión porque si te das cuenta, estamos en un set diferente y es porque en el segundo bloque tenemos una sorpresa. Vamos a escuchar esta canción y después continuamos con más. Si no me hubieras alcanzado, ¿dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como pajarillo que se muere en el suelo, sería como ciervo que brama por agua del desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como pájaro herido que se muere en el suelo, sería como ciervo que brama por agua del desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor.
que puedas permanecer conectado o si apenas te vas uniendo, te damos la bienvenida. Hoy, como le dijimos al principio, estaremos hablando de un tema sumamente importante y es el servicio en la obra del Señor. Quiero leer un versículo que va a ser el que va a leer como base nuestro pastor Elías, que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creadoras en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Qué tema tan propicio, y como les había comentado al principio, les tenemos una sorpresa en este segundo bloque porque esta semana se llevó a cabo el Plan Vacacional Destello 2022, una de las actividades más importantes de la Iglesia Dios Admirable Maracaibo, una de las actividades más importantes para los niños, no solamente de nuestra iglesia, sino de toda la comunidad, los alrededores también de nuestra iglesia, los amiguitos, los compañeros. De verdad que la pasaron genial y yo quiero que puedan ver el siguiente material para que vean más o menos cómo fue este Plan Vacacional Destello 2022. Gracias a los esfuerzos de un gran grupo de colaboradores se llevó a cabo la actividad anual más importante para los niños de nuestra iglesia y sus alrededores. Versículos bíblicos, manualidades, recetas de cocina son algunas de las muchas cosas que aprendieron en los días del Plan Vacacional. Aprendí que Dios nos creó, que Dios es el gran creador de todas las cosas que existen. Colorear, pintar. He aprendido unos experimentos muy excelentes. He aprendido a hacer cosas que me gustan, a dibujar, a pintar y a hacer artes de obra. Bueno, el plan vacacional me pareció una experiencia muy bonita, de verdad que sí, ver a los niños aprendiendo la palabra de Dios, un sentimiento muy bonito, de verdad. De verdad también el hecho de compartir con niños, con ver cómo es en esta etapa de vida, verlos crecer en el Señor, ver inclusive las cosas que ya saben, de cómo el Señor ha actuado en sus vidas, cómo el Señor los ha guiado y enseñado a través de este plan vacacional, ha sido para mí una experiencia increíble realmente. Dios siempre me cuida, puedo en él confiar, no me deja nunca, puedo en él confiar, pues con la roca eterna de los siglos, firme estaré. Tú fuiste creado por Dios y para Dios. No somos un accidente, no somos un error, no somos solo fruto del amor de nuestros padres. Somos el resultado del propósito de Dios y Él nos creó para buenas obras. Aunque realmente somos muy insignificantes, aunque somos pequeños y no tenemos gran capacidad por nosotros mismos, Dios a través de Cristo tiene un propósito hermoso para cada uno de nosotros. Creo que esa es la razón por la cual Jesús escogió a quienes eligió para ser sus discípulos. Tú fuiste creado por Dios para Él. Eres la creación suprema de Dios, diseñado por Él con un propósito muy especial. Diseñados por Dios, diseñado por Dios y para Dios. Es el tema que los niños del plan vacacional aprendieron en días pasados en nuestra iglesia Dios Admirable Maracaibo. Cuando Dios fue a crear el primer ser humano, dijo: ahora hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Somos tan importantes para Dios que nos creó a su imagen y a su semejanza. Aunque David en el Salmo 8 afirma que Dios creó los seres humanos y los ha llenado de honor y gloria, el salmista destaca que la grandeza del ser humano depende de Dios y de lo que el Creador es, y no de lo que la criatura o creación es. El apóstol Pablo en su carta a los Efesios explica el propósito para el cual nosotros fuimos diseñados por el Creador. En Efesios capítulo 2 versículo 10 leemos: pues somos la obra maestra de Cristo,
Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. El apóstol Pablo viene explicando detalladamente lo que era nuestra vida antes de tener ese encuentro extraordinario con Cristo. El apóstol no pretende afirmar que somos salvos por nuestras obras, sino que por ser salvos, Dios preparó cosas buenas para que nosotros hagamos. Esas cosas buenas serán de bendición para la gente y también para la gloria de nuestro buen Padre Celestial. Fuimos creados, diseñados y capacitados por Dios y para Dios. Veamos para qué estamos en la tierra según las Sagradas Escrituras. En primer lugar, fuimos creados por Dios. Fuimos creados por Dios. El apóstol Pablo, en el capítulo 2, versículo 10 de Efesios, que ya mencionamos, dice: somos la obra maestra de Dios. En realidad, somos una especie de una doble creación divina. Dios nos creó biológicamente y ahora, por su gracia inmensa, nos creó nuevamente en Cristo. Yo considero que si hay un debate anacrónico en este momento, es la creación, ya que brillantes científicos como Louis Pasteur, químico y bacteriólogo francés, Gregor Mendel, considerado el padre de la genética, Buzz Aldrin, un ingeniero, doctor en ciencias médicas, astronauta estadounidense, el segundo hombre en pisar la luna, Alexander Fleming, científico británico, descubridor de la penicilina, entre una lista grande de cientos o miles de científicos, reconocen a Dios como el gran creador. Estos son apenas algunos de los cientos o miles de científicos que seguramente leyeron y creyeron la palabra de Juan, quien aseguró: por medio de él Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin él. Por medio de él Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin él. Juan afirma que Dios hizo todas las cosas por medio de Cristo y nada de lo que fue hecho existe sin él. La perfección de Dios se muestra en la creación del ser humano. Nada fue al azar. Todo lo que tú eres fue creado por Dios para Él. No importa tu talla, tu altura, tu peso, tu color de piel, tu nivel intelectual, fuiste creado por Dios para Él. Dice el Salmo 136, 16: tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. El salmista afirma que en el vientre de su madre, cuando se gestaba su vida, los ojos de Dios estaban sobre él, como hoy están sobre ti, como lo estuvieron sobre ti desde el mismo momento de tu gestación. Yo puedo afirmar que no es humanismo decir que somos la obra maestra de la creación de Dios, que nos ha llenado de gloria y honor y que todo lo puso bajo nuestros pies. Quienes niegan que Dios ama a su creación humana y que los seres humanos somos valiosos para el Creador, tienen un problema de autoestima que debe ser tratado por un especialista en conducta humana. Porque la Biblia dice algo totalmente contrario. Sin embargo, no podemos pasar por alto que al final del Salmo 8, el autor inspirado afirma:
Señor y Dios nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Somos la obra maestra de Dios, creados para Él. En segundo lugar, podemos afirmar que nosotros fuimos diseñados por Dios para Él. Fuimos diseñados por Dios para Él. En la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, el versículo 10, que hemos ya citado anteriormente, Pablo afirma que Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Dios nos creó de nuevo en Cristo Jesús. El apóstol afirma que el gran creador nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Hemos nacido de nuevo. Somos nueva creación, nuevas criaturas. Somos diseñados por Dios con un nuevo propósito. El autor del libro a los Hebreos afirmó: porque toda casa tiene su constructor, pero el constructor de todo es Dios. El constructor, el arquitecto, el diseñador de nuestra vida es Dios. Fuimos diseñados por Dios para Él. Cuando un arquitecto diseña una casa o un apartamento, aprovecha el máximo de los espacios de la construcción para hacerla útil. Dios toma todo lo que tú eres, tus cualidades, tus habilidades, tus talentos, tus dones, tus conocimientos, todas esas cualidades con las cuales te creó para hacer de ti un nuevo diseño. Para decirlo en otras palabras, Dios desarrolla nuestras cualidades innatas a través de nuestras experiencias para cumplir su propósito en nuestras vidas. Esas cualidades innatas en ti, esas que el Todopoderoso te dio al momento de la creación, al momento de la gestación. Dios las pule con tus experiencias para hacer algo grande con tu vida. Por dolorosa o traumáticas que sean tus experiencias, por escasas que sean tus habilidades, todas ellas forman parte del diseño de Dios para que puedas cumplir el propósito divino. Durante el plan vacacional de nuestra iglesia, los niños aprendieron la historia del rey David. Veamos esa historia. La Biblia lo describe como un rey justo, valiente, apasionado, guerrero, músico, poeta, compositor. David no estaba exento de pecados. Según la Biblia, David fue elegido por Dios mismo para gobernar a Israel. Es que el pueblo quería un rey como todas las otras naciones, y por eso escogió a Saúl. Sin embargo, Dios había escogido al humilde pastor de ovejas, despreciado y olvidado por sus hermanos, para que gobernara a Israel. David fue considerado el más grande gobernante de su época en todo el mundo. De él se dijo que era conforme al corazón de Dios. Como es propio de la naturaleza humana, de él, de David, siempre se recuerda su pecado de adulterio. Pero una de las cualidades más importantes de David es su humildad para reconocer cada vez que cometió un error y su arrepentimiento genuino. Cuando David era consciente de su pecado, realmente sufría por haberle fallado al Señor. Se arrepentía de todo corazón y pedía con toda humildad el perdón de Dios. Veamos entonces cómo Dios hizo parte del diseño de vida de David, sus cualidades innatas. Cómo Dios utilizó las cualidades innatas de David para diseñar la obra maestra que él quería hacer de ese hombre. Veamos, por ejemplo, que David tenía talento para la música. Podía componer canciones, podía ejecutar algunos instrumentos de cuerda. Ese talento musical
hizo que cuando el rey Saúl comenzó a tener ciertas dificultades, ciertas situaciones embarazosas que le impedían el descanso, David fue llevado al palacio para que ejecutara la música. Y estando en palacio se convirtió en el escudero del rey Saúl. Y en el palacio David aprendió la política y el comportamiento de los grandes gobernantes, de lo que se manejaba la alta política en ese palacio. Porque Dios utilizó una condición innata de David, su talento para la música, para llevarle al palacio del gran gobernante. Veamos otro ejemplo de David. Como un muchacho, pastor de ovejas, tuvo que enfrentar a un león, tuvo que enfrentar a un oso, tuvo que enfrentar a muchas fieras. Y Dios utilizó esa valentía innata de David. Una valentía que la fue perfeccionando al tener que luchar con las fieras mientras cuidaba las ovejas. Y así, cuando llegó el gran momento, el temor no embargó a David cuando enfrentó a Goliat. David, al derrotar al gigante, se convierte en el héroe del pueblo de Dios que le llevaría al trono de Israel. Un muchacho que es llevado al campo solamente para cuidar unas ovejas, aprende el valor, aprende la importancia de la valentía y luego se convierte en el héroe de toda una nación. La tercera cosa que podíamos ver de David es que al ser entrenado desde adolescente para velar por las ovejas, Dios capacitó a David para que como rey cuidara y defendiera a su pueblo. Tú eres un diseño planeado en el cielo y materializado aquí en la tierra. Dios es el arquitecto y constructor de tu vida. En otras palabras, eres un proyecto planeado en los cielos, pero en una continua realización aquí en la tierra. Los planes de tu vida los tiene Dios. Y es en Él que conoces tu diseño para el cual tú fuiste creado. Nuestras vidas se corresponden con un diseño planeado y construido por Dios. No somos producto del azar. El diseño para nuestra vida, lo mejor y el éxito es conocer aquel plan y desarrollarlo en la tierra mientras Dios nos dé vida. Dios es el creador del diseño de nuestra vida. Dios nos diseñó y por tal motivo nos conoce a la perfección. En este momento, en el mundo, todas las personas tienen un ADN, pero es un ADN diferente. Es que Dios es tan original que no repite lo que hace. Dios te hizo a ti totalmente diferente a las demás personas. Mira lo que dice el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11. Dios hizo todo hermoso en su momento y puso en la mente humana el sentido del tiempo, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. Aun cuando no podemos entender la obra que Dios realiza de principio a fin, el autor del libro de Eclesiastés nos dice que Dios lo hizo todo hermoso en su momento. Qué hermoso es saber eso. Aun cuando no puedas entender lo que Dios está haciendo en tu vida, Él tiene un proyecto para que seas de bendición a muchas otras personas y también para que eso que hagas sea para la gloria de Dios. En tercer lugar, podemos afirmar que somos capacitados por Dios para Él. Somos capacitados por Dios para Él. Pablo afirma que fuimos creados y diseñados con un propósito. Y ahora lo descubre
cuando Él asegura, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó. A fin de que hagamos las cosas buenas que preparó. Tú fuiste creado y fuiste diseñado para hacer las cosas buenas que Dios preparó. Observa el orden que el apóstol establece. Nos creó, cuidó nuestra gestación y más tarde nos creó de nuevo en Cristo Jesús para que hagamos las cosas buenas que Él preparó de antemano para su gloria. Mientras tengamos vida, Dios desea que seamos de bendición para las personas que están a nuestro alrededor. Tal vez sería muy productivo que te propusieras todos los días hacer algo bueno a otra persona y que luego de hacerlo una y otra vez se convirtiera en un hábito de tu vida. Al hacerlo, vas a adquirir ese hábito que va a darle sentido y propósito a tu existencia. Te convertirás en una vida de servicio para muchos. La excusa más frecuente para poder servir a las otras personas, poder servir a Dios, es que no estoy capacitado. La mayoría de las personas dicen, no sé cómo hablar de Cristo, no sé cómo presentar el plan de la salvación, no sé cómo poder enseñar o tocar un instrumento. La mayoría de las veces creemos que no estamos capacitados para eso. Y en verdad, no hay una escuela para que los cristianos aprendan a hacer buenas obras. ¿Sabes por qué? Porque Dios las creó y diseñó antes de que tú nacieras para que tú las pudieras hacer. Recuerda que cuando hablamos del diseño divino para el propósito de Dios, nos referimos a que el Todopoderoso permite experiencias en nuestra vida en las cuales aplicamos nuestras condiciones innatas que nos sirven o que sirven al propósito final del Señor. Déjame contarte mi testimonio. Es mi experiencia personal. Voy a tratar de ser breve porque ya son 70 años de historia. No deseo de verdad colocarme de ejemplo, solo que soy la persona a quien conozco mejor. Y tal vez mi experiencia, tal vez también sea tu hoja de vida muy similar a la mía. Nací en un hogar cristiano. Mi padre era pastor de iglesias. A los 16 años, en la clase preparatoria para mi bautismo, mi padre me compartió una serie de enseñanzas, las cuales posteriormente descubrí que eran el libro Las Grandes Doctrinas de la Biblia, de William Evans. Este es el texto base que se usa en muchos institutos bíblicos y seminarios para enseñar doctrina. Y yo la estudié apenas para poderme bautizar. La segunda experiencia que te puedo contar de mi vida. Fui a la universidad a estudiar comunicación social. Eso me permitió conocer la manera de poder construir un mensaje que pueda llegar a las personas. Poder transmitir la buena nueva de salvación en un lenguaje entendible, comprensible para todas las personas que escucharan o que lo escucharan. La tercera cosa, hice un curso de locución mientras trabajaba para un medio impreso. Y eso es lo más inútil que puede haber para un escritor. Pero hoy ha sido la base para incursionar en las redes sociales en medio de la pandemia. Cuarta cosa que te quiero contar. Reprobé varias veces la cátedra de psicología en la universidad. Y Dios permitió que me casara con una psicóloga para que fuera mi complemento en la tarea de consejería pastoral. Como periodista, fui capacitado en las áreas de manejo de personal, así como organización y planificación, para poder liderar toda la redacción de un diario regional. Pero quiero destacarte algo.
Todas estas cosas ocurrían mientras yo afirmaba una y otra vez que jamás sería pastor, porque era hijo de pastor y sabía lo que eso significaba. Pero en el proyecto de Dios de mi vida, en el diseño de Dios de mi vida, Dios me estaba capacitando, me estaba dando herramientas y conocimiento para que yo le pudiera servir a Él. Yo disfrutaba el ser gerente de redacción de uno de los diarios más influyentes del país y nunca entendí que todas esas cosas eran mi capacitación para el ministerio, para la gloria de Dios. Hoy estoy próximo a cumplir 28 años de ministerio ininterrumpido en la iglesia Dios Admirable Maracaibo, una iglesia que Dios me encomendó con tan solo 8 personas. Qué interesante. Todo el conocimiento que tú estás adquiriendo en este momento es la capacitación que Dios te ha dado para que tú le puedas servir. Por eso, en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, los versículos 21 y 22, él dice: es Dios quien nos capacita junto con ustedes para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Todo aprendizaje humano, Dios lo usa para capacitarte a ti para toda buena obra. Para ejercer el servicio al Señor no necesitas ir a ninguna escuela de capacitación ni entrenamiento. Necesitas entender que Dios te creó, diseñó y capacitó para el servicio al Creador. Que tu aprendizaje en cualquier profesión, en cualquier tarea, en cualquier oficio, Dios lo usará para el servicio de las demás personas, para bendecir a otras personas. Dios te capacitó para estar firme en Cristo. El pecado de Adán comprometió la imagen y semejanza de Dios en nosotros. Destruyó la calidad de vida de Dios en nosotros. Y es por eso que hemos estado experimentando la vida de baja calidad como consecuencia del pecado de nuestros primeros padres. Pero gracias a Dios, porque envió a su Hijo Jesús para restaurar nuestro estado original antes de la caída. A través de su vida, a través de la vida encarnada de Jesús, a través de su muerte y su resurrección, nos ha restaurado por completo a nuestra inocencia intachable. Es un hecho. Dios nos está invitando a venir y degustar de ese estilo de vida. El apóstol Pablo dice en Romanos 11:36, en realidad todo fue creado por Dios, todo existe por Él y para Él. Así que alabemos a Dios por siempre. El apóstol Pablo dice, fuiste creado por Dios y existes por Él y existes para Él. La gran pregunta, ¿para qué estoy en la tierra? Solamente tiene una respuesta. Fuiste creado por Dios, existes para Dios y Él es el que te sostiene. Las buenas obras no te darán la salvación, sino que Dios te salvó para que hagas las buenas obras que Él planeó desde la eternidad para ti. Para poder conocer el propósito de Dios para tu vida, para poder ser o experimentar el diseño de Dios y el conocimiento de Dios, necesitas recibir a Cristo como tu Salvador personal. Fuiste creado por Dios para Él. Hoy puedes recibir a Cristo Jesús como tu Salvador personal. ¿Qué necesitas hacer? Admitir que Dios te creó en Cristo Jesús como una nueva criatura. Y para poder experimentar esa nueva creación,
debes comenzar por aceptar que eres un pecador, que necesitas el perdón de los pecados, que solo Cristo puede perdonar tu pecado. Debes hacerlo arrepintiéndote de todos tus pecados y reconociendo que Jesucristo es el Hijo de Dios, que en la cruz del Calvario pagó por tu pecado y ahora resucitó al tercer día para que tú tengas vida eterna. Si hoy quieres entregar tu vida a Jesús para que puedas descubrir el propósito de Dios en tu vida, yo te invito a que hagas una oración de fe, en donde te arrepientes de todos tus pecados, invitas a Jesús a entrar a tu vida. Si tú lo haces, déjame decirte que Dios perdonará todos tus pecados, te dará su espíritu para guiarte a toda verdad, escribirá tu nombre en el libro de la vida eterna. Si no sabes cómo hacer esta oración, yo voy a hacer una oración modelo y tú la puedes repetir, pero lo importante es que sea de lo profundo de tu corazón, porque con nuestros labios confesamos y con nuestro corazón creemos. ¿Quieres recibir a Jesús? Repite conmigo allí donde estás. Padre eterno, Dios bueno, reconozco que soy un pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Creo que me has llamado al perdón de pecados y por eso te recibo hoy como mi Salvador personal. Declaro que Jesucristo es el Hijo de Dios, que resucitó de entre los muertos para darme vida eterna. Te pido que me des tu espíritu para guiarme por siempre. Escribe mi nombre en el libro de la vida eterna. Gracias, Jesús, por perdonar mis pecados. Amén. Si hiciste esta oración de fe desde lo profundo de tu corazón, arrepintiéndote de tus pecados, quiero decirte que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Bienvenido a la familia de la fe. Somos tus hermanos. Queremos ayudarte a crecer en el conocimiento de Dios. Escríbenos para ayudarte y compartir contigo material bíblico apropiado para ti. Será hasta una nueva oportunidad. Deseo que Dios te bendiga abundantemente. Definitivamente servir en la obra del Señor, poner a su disposición nuestros dones y talentos es maravilloso, y le invitamos a ustedes también que si tienen algún don, algún talento, lo pongan a disposición del servicio del Señor. Queremos saludar en este momento a todas las personas que se han conectado, que le dan like a las transmisiones, que comentan, que comparten. Gracias por estar con nosotros conectados, y específicamente darle un saludo muy especial a Diana Cordero, Flor Herrera, Claudia Maldonado, Rosa Núñez, Carmen Herrera, Arelis Mesa y todas esas personas que, como les dije, domingo tras domingo y actividad tras actividad siguen estas transmisiones que sabemos que son de gran bendición para sus vidas. Gracias por permanecer conectados a la Iglesia Dios Salud de Maracaibo, que les saludó Alberlín Paz.